Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en una emisión más de su programa Economía de Opción. Es un gusto para mí, Mauricio Juárez, amigo y servidor, darles la más cordial bienvenida. En estos momentos estamos transmitiendo en vivo a través del canal 24.1 de TV UAC, de la misma forma en redes sociales, el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Y también estamos saliendo en la señal a través del canal 24 de Megacable y de Axtel, en el 124 de Easy y en las redes sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en un programa nuevo de Economía de Opción. El día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Tenemos a un invitado de lujo que nos viene a platicar precisamente algunas consideraciones de lo que hay que tomar en cuenta en razón de los periodos y los plazos de caducidad que tiene la autoridad, en razón de algunas actividades y de algunas necesidades que tiene que cubrir en favor de su ejercicio de fiscalización. Y para ello vamos a tener a nuestro amigo Joel del Real, pero previo a la presentación de nuestro invitado, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra amiga y compañera de foro aquí, a la licenciada Alanis, Montserrat Alanis. Muchísimas gracias, Monse. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto nuevamente compartir ese espacio con todos ustedes. Y bueno, también recordarles, extenderles la invitación de que si tienen algún tema de interés, lo puedan compartir también en nuestras redes para poder invitar al especialista en el tema y podamos compartir este tema en específico. Un gusto y bienvenido. Muchísimas gracias. Pues ahora sí damos paso a la presentación de nuestro amigo. Él es el licenciado Joel del Real Tapia, un amigo que nos ha hecho favor de participar aquí con nosotros en este programa en varias ocasiones, y es un experto, una persona sumamente calificada en este tema, y el día de hoy pues viene a platicarnos acerca de la caducidad de las facultades del Servicio de Administración Tributaria ante los famosos EDOS. Estimado Joel, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mau? Muchas gracias. Buenas tardes, Montserrat. Bienvenida a este programa. La verdad que muy agradecido contigo, Mau, con el Colegio de Profesionistas en Contaduría. Y la verdad que para mí es una gran satisfacción compartir el escenario con dos personajes muy importantes, conocedores en la materia, y compartirles también la información que por ahí... ya estaremos adelantando un poquito al respecto, pero que hay que tener cuidado como contribuyentes, como empresas, como dueños de empresas. Hay que tener cuidado por ahí las actuaciones que están haciendo las autoridades fiscales, no solamente el Servicio de Administración Tributaria, sino también algunas otras autoridades como lo es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, que también hace una recaudación de impuestos federales, ¿sí?, y que también le aplica sobre lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Realmente importante señalar eso que nos acabas de compartir, Joel, que no nada más es estar a la expectativa o al cuidado de darle cumplimiento a las situaciones o las obligaciones tributarias federales, sino también tenemos el esquema de la recaudación estatal, y con esos vínculos y esos convenios que existen de colaboración en el término de recaudación es donde también surge la necesidad de atender no nada más al fisco federal, sino también al estatal. Entonces es realmente importante. Estimado Joel, es un tema realmente importante y bueno, nos gustaría en la medida de lo posible que previo a señalar o a dar la primera pregunta o la primera participación en este sentido de la vigencia para el tema del SAT, para sus actividades, si le pudiéramos compartir a nuestra audiencia para poder identificar qué es un EDO y qué es un NEFO. Para empezar a vincularlos y a alinearlos, claro, con la... Sí, para irnos metiéndonos en materia. Bueno, las empresas, en 2014 inició una gran reforma en materia fiscal, muy importante, que es vigente al día de hoy, y en la cual en aquella época se creó un artículo muy famoso y del cual se ha estado hablando muchísimo, el 69B. Claro. Y cuando hablo de 69B es como coloquialmente conocemos a las empresas que están en la lista negra del SAT, ¿sí? Esa lista negra del SAT tiene dos efectos muy importantes para quien compra y para quien vende, ¿sí? ¿Qué quiero decir? La empresa que emite
la factura a sus clientes, es una empresa que debe de tener toda una materialidad de la operación, debe de ser una empresa debidamente identificada, localizada. Por ejemplo, yo vendo estas botellas de agua y en estas botellas de agua, pues yo al momento de hacer esa enajenación, pues emito un comprobante fiscal digital, ¿sí? Pero tengo que arropar no nomás ese comprobante fiscal con la transferencia electrónica, sino también la tengo que arropar con los contratos que yo hago con mis clientes y demás operaciones, como por ejemplo, cómo yo entregué esta botella a mi cliente, ¿sí? Qué personal, qué infraestructura tengo yo como para haber entregado esta botella directamente en el domicilio de uno de mis clientes, ¿sí? Y por el otro lado, existen las empresas que adquieren estos bienes o prestación de servicios y también ellos, a su vez, al momento de recibir el bien, esta botella de agua o el servicio prestado por su proveedor, pues también ellos deben de tener una serie de documentación e información que que tienen que arropar precisamente sus operaciones, ¿sí? ¿A qué voy? Entonces, la empresa que emite la factura, la autoridad les observa que esa empresa puede o no estar en un supuesto de que está simulando esta enajenación de esta botella, ¿sí? Entonces, sin embargo, inician un procedimiento que es el procedimiento que establece el artículo 69b y la autoridad dice, fíjate, como no veo que tú tengas una infraestructura en tu negocio, no tienes activos, no tienes inclusive empleados que le pagas al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo tanto, a mi consideración y como no me aportaste pruebas documentales respectivas, yo no te creo que esta botella se la hayas entregado al cliente, ¿sí? Es más, no creo que esta botella tú la enajenas a tus clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el SAT? ¿Sabes qué? Te voy a poner un listado, la lista negra del SAT, en la cual se considera que tu empresa que emites esta factura, que realizas esta enajenación de la botella, pues bueno, realizas una operación que no existe, ¿sí? La quieres parar con un comprobante fiscal digital, pero no existe esta operación, ¿sí? Y por el otro lado, esa afectación, esas empresas coloquialmente las han denominado EFOS, ¿sí? Y por el otro lado están las empresas, las EDOS, que es la que le dieron el efecto fiscal a la factura que expidió esa empresa EFO. Por ejemplo, la que recibió tentativamente la botella, la adquisición de la mercancía o la prestación del servicio, pues a su vez ellos van a ser deducibles y acreditables lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir esto de deducible acreditable? Pues bueno, van a minorar el pago del impuesto, ¿sí? Entonces, el efecto de que una empresa esté listada en el 69 es de que la empresa EDO no puede hacer esa deducción ni ese acreditamiento, o si lo hizo tiene que regularizar su situación fiscal, ¿sí? ¿Cuál es la regularización de su situación fiscal? Pagar los impuestos correspondientes, ¿va? Respecto de esa factura que es inválida, se considera que no existe la operación. En sí, la factura, pues bueno, va a existir dentro del catálogo de la autoridad fiscal, pero sin embargo, pues bueno, la autoridad dice la operación que ampara esa factura no es válida y por lo tanto tú, adquirente de la botella, no le puedes dar ese efecto fiscal de ser deducible ni acreditable esa compra que tú realizaste. Entonces nos situamos por lo general en las empresas y vamos a estar hablando de las empresas que adquirieron la mercancía o la prestación de servicio, que son las empresas EDOS, ¿sí? Claro que sí. Realmente es la intención de iniciar el tema precisamente para ubicarnos cuál es la característica de uno y cuál es la característica del otro escenario, y un tema que no podemos dejar pasar desapercibido, ¿no? Hay mucha gente que te puede decir es que son facturas falsas. Realmente no son documentos fiscales falsos, son documentos que sí existen y que están realizados a través de una oportunidad que te dio el Servicio de Administración Tributaria porque tienes la firma y tienes el certificado. Lo que sí no ampara eso, y tú bien lo citas y lo señalas, es que no hay operación real en esa actividad.
pero es muy diferente al que te puedan dar el concepto de que es falsa a que no tiene un respaldo. Entonces, ese es el primer planteamiento que hay que tener bien. Así es. Es una simulación que está Exacto. llevando a cabo el que enajena la botella y el que adquiere la botella. ¿sí? Exacto. O ya sea una prestación de servicios profesionales o prestación de servicios en general. Claro, claro. Entonces. Así es, Joel. Y bueno, como pregunta también, ¿qué es la figura de caducidad? ¿No? Ahorita ya vimos la diferencia entre ambos y nos gustaría que nos platicaras qué es la figura de caducidad para que lo podamos entender a grandes rasgos. Perfecto. Fíjate que la caducidad, ya hablando en términos técnicos, y ahorita lo voy a aterrizar a algo más coloquial, ¿no? Para darnos a entender. La caducidad es el tiempo que tiene la autoridad para poder ejercer sus atribuciones, sus facultades, su poder, ese poder de realizar el cobro de contribuciones a los contribuyentes. Ese poder está limitado por tiempo, ¿sí? Entonces, la caducidad, la figura de la caducidad consiste en que solamente la autoridad tiene un plazo de 5 años para poder liquidarle a un contribuyente y solicitarle el pago de las contribuciones, en este caso, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, y también, digo, no solamente impuestos federales, también existen los impuestos estatales, como impuestos sobre nóminas, impuestos sobre hospedaje, pero a lo que quiero aterrizar la idea es que la autoridad no tiene un tiempo ilimitado, así pasen 20 años y dentro de 20 años me puede buscar sobre unos impuestos que yo debía quizás o no desde el 2005, ¿no? Es imposible, ¿no? Tiene un tiempo limitado y por lo tanto tiene que respetar ese tiempo. Pongamos el ejemplo, todo producto que compramos en el supermercado, en las tiendas, pues tiene su fecha de caducidad, ¿no? Pues de la misma manera, digo, si yo me paso de la fecha de caducidad, yo sabré si estoy tomando el riesgo de que me pueda hacer daño ese producto. De la misma manera, ejemplificando esto con la autoridad fiscal, ella tiene un plazo de caducidad que son 5 años. Si esa autoridad se pasa y en el año 6 intenta hacer la liquidación de adeudos de contribuciones a los contribuyentes, definitivamente ya está en un riesgo. Quizá lo pueda hacer, pero que sea legal, eso es otra cosa y hay que ejercer instancias para decirle a la autoridad, espérame, te estás equivocando, tu tiempo se acabó, ¿sí? Tenías 5 años y ya no puedes realizar un acto de requerimiento, solicitudes de pago de contribuciones, ¿sí? Entonces, la caducidad en sí, pues es una figura que corre el tiempo a favor del contribuyente, ¿sí? Sí. Entonces, sí tener muy bien en claro, coloquialmente lo escuchamos en la calle muy comúnmente, que es como hasta una leyenda, ¿no? Claro. Cualquier cosa, cualquier autoridad, oye, es que la autoridad tiene 5 años para hacerte algo, ¿eh? Entonces, así coloquialmente, eso es la caducidad, ¿sí? Para darnos a entender, eso es la caducidad. Después de 5 años ya no te puede hacer absolutamente nada la autoridad fiscal, ¿sí? Hablando en el tema de impuestos en específico. Claro. Fíjate, un tema bien interesante y decías, habrá ocasiones en que alguna autoridad te diga, oye, ¿sabes qué? Sí me di cuenta que traías este tema y como tú bien decías, pasó sus 5 años, ¿no? Y aún así encontramos que algunos contribuyentes sí fueron llamados para hacer algunas aclaraciones bajo ese esquema. En el supuesto y en el entendido que decía la autoridad que al tratarse de un acto que de alguna manera pudieran considerarse o entablarse en un esquema de que fue una defraudación al fisco y que como tal es un delito, ellos consideran que no haya ese tema de prescripción. Pero en realidad no opera bajo esa circunstancia porque tú lo acabas de señalar precisamente con punto y coma, cuál es lo que tú tienes que entender y hacer valer en razón de tus derechos, ¿no? En esa misma idea, Joel, vemos, y nos decías hace ratito, el tema de la reforma en el 2014, en donde te dicen una reforma y una actualización sumamente interesante en materia tributaria y de manera concreta tú nos referías al artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, en donde dices, se empiezan a hacer un listado de las empresas o de las entidades que tienen esa emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet que no amparan o que no están respaldadas por actividades. ¿Qué era necesario para que la autoridad los pudiera llevar a ese registro, a esa lista? Necesario es no tener activos, no tener trabajadores, no tener toda una infraestructura,
que establece el primer párrafo del artículo 69, iniciaba la autoridad, o sigue iniciando hoy en día un procedimiento. Claro. Sin embargo, lo que vimos en aquella época, porque nació en 2014 esta figura de las operaciones inexistentes a través del 69, es de que vimos una actuación de la autoridad en la cual a diestra y siniestra señalaba contribuyentes y los subía a un listado, a ese listado que hoy en día, si no mal recuerdo, igual corrígeme, son creo que alrededor de 10,000 contribuyentes, me parece que anda ya en esa cifra de 10,000 contribuyentes, pero entonces a diestra y siniestra la autoridad levantaba el listado a varios contribuyentes, hacía la afectación y lo más importante es de que ahora los que recibieron los comprobantes fiscales que emitieron esos contribuyentes del listado, pues tenían que corregir su situación fiscal, ¿sí? Situémonos en aquella época, 2014, donde estábamos inclusive hasta los profesionistas todos desesperados. Oye, ¿qué va a pasar si pasa esto? Oye, ¿qué va a suceder si la autoridad me puedo no revisar ejercicios anteriores al 2014? Se vinieron toda una serie de criterios por parte del Poder Judicial, de tribunales, que al día de hoy siguen saliendo criterios al respecto. O sea, es un tema que se sigue, que está en voces de varios contribuyentes, en voces de la autoridad, pero que ahora con el tiempo, que ya tenemos 10 años con la figura, la autoridad ha ido poco a poco puliendo también sus procedimientos para poder tener una directriz y afectación efectiva a quien realmente está haciendo este tipo de operaciones que son pues penadas, y realmente pues el contribuyente está haciendo esto, pues definitivamente que asuma las consecuencias que todo ello cuenta, ¿no? Pero en aquella época estábamos hablando de que a diestra y siniestra había contribuyentes que ni siquiera merecían estar en esos supuestos, ¿sí? Se iniciaron procedimientos administrativos, se presentaron amparos, demandas, y algunos han desvirtuado, que a lo mejor no son la totalidad, pero sí ha existido contribuyentes que desvirtuaron esta situación. Pongámonos en aquellas hipótesis que el contribuyente que emitió la factura, pues es un contribuyente que realmente no tenía un control de su persona moral, un control de su negocio, que es como parte de la idiosincrasia del mexicano, a veces no tener cierta organización en nuestros propios negocios, a veces en nuestra vida propia, pero nos hace falta tener ese control administrativo dentro de nuestras operaciones. Y más si nos va bien, qué bueno, y tenemos un crecimiento exponencial de inmediato y perdemos de vista ciertos controles que debemos de tener cuando operamos una empresa, ¿no? Entonces, el no tener estos controles puede llegar o llegó al supuesto de que ni siquiera tuviera registros de algunas formas de cómo entregó el contribuyente el agua, cómo recibí yo esta agua, cómo recibí el servicio, el trabajador que vino y me pintó mis oficinas, cómo recibí yo el servicio telefónico, cómo recibí yo el servicio de instalaciones de equipo de cómputo, mantenimiento de cómputo, cómo lo puedo yo palpar en un documento materialmente, o cómo le puedo decir que sí realmente está, pues tan es así que estamos, por ejemplo, ahorita en este escenario tan bonito y hay un montón de, me imagino, profesionistas en distintas áreas que hicieron cada una de las partes de este escenario, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos materializar? Bueno, ahí está materialmente, pero ¿cómo podemos acreditar de que vino una persona y estuvo aquí pintando, estuvo instalando cable, estuvo grabando un video, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de que muchos no tuvieron ese cuidado de guardar en su información contable esa contabilidad que decimos, pues nada más 5 años, nada más 5 años y ya después de 5 años la puedes tirar, la puedes romper, la puedes quemar, ¿no? Sí. Pero ojo, hay que tener cuidado nada más. Entonces, esa contabilidad no se tenía por parte del contribuyente y, por lo tanto, le emiten una factura, que esa factura, pues bueno, esta persona la lista en el 69 la autoridad fiscal y ya repercute una afectación al contribuyente. Claro. ¿Sí? ¿Y cuál es esa? El 69 dice, tú, empresa, persona física, que recibiste la factura, te tienes que regularizar pagando los impuestos o bien
Si no te regularizas, iniciarán las facultades de comprobación. ¿Sí? Cito las facultades de comprobación. ¿Cuáles son? Una auditoría. La auditoría puede ser bajo 3 rubros principales, ¿no? Una visita domiciliaria, una revisión de escritorio, que la vemos a través del buzón tributario, que es el medio de comunicación contribuyente y autoridad, y lo que es una revisión electrónica. ¿Sí? Estas 3 son las vías que ejerce la autoridad fiscal para hacer una auditoría o contribuyente. ¿Sí? Ellos definirán cuál deciden. Sin embargo, pues bueno, esas 2 opciones tenían estos contribuyentes en aquella época, la siguen teniendo, pero aquellos que fueron publicados en 2014, 15, 16, 17, pues bueno, tenían estas 2 opciones, pero ¿qué sucedió? Hoy en día, estas 2 opciones no las ejercieron. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No regularizaron su situación fiscal pagando los impuestos y tampoco la autoridad inició un procedimiento de auditoría. ¿Sí? ¿Qué sucede hoy en día? Pues bueno, vemos algunas cartas de invitación que emite la autoridad diciéndole, oye, te invito a mis instalaciones porque quiero ver algunos problemas que tú tienes conmigo. ¿Sí? Y ya dentro de una reunión física te dicen, bueno, ¿sabes qué? Fíjate que hay un proveedor, desde el 2014 está publicado y pues me tienes que pagar. Eso es en la vía amistosa, te está diciendo en la vía amistosa la autoridad, bueno, tienes una afectación aquí y me tienes que pagar. ¿Va? Sin embargo, otras circunstancias que hemos estado detectando que está ejerciendo la autoridad es iniciar una revisión electrónica, una auditoría vía una revisión electrónica. ¿Sí? ¿Y por qué? Una revisión electrónica, por lo general, es como su nombre lo dice, es a través del buzón tributario. Toda la comunicación es de compartimiento de la información es a través del buzón tributario, contribuyente y autoridad fiscal. Entonces, como está de manera muy delimitada a qué es lo que va la autoridad, que es a recaudar, ¿sí? Oye, en 2014 se publicó un proveedor tuyo, o en 2015, sobre operaciones que tú tuviste con él en 2014, 15, 16. No pagaste. Sí, yo no ejercí una auditoría, pero hoy en día ya vengo y te estoy ejerciendo una auditoría. Y esa auditoría es única y exclusivamente para que me pagues. ¿Sí? Sí. Imagínate un impuesto, tú eres contador, un impuesto que debes del 2014 por 100,000 pesos, 2015, ¿a cuánto asciende el día de hoy? ¿No? Sí. Actualizaciones y recargos, ¿no? Sí. ¿Cuánto ascendería el día de hoy? Entonces estamos hablando de ya una estrategia que la autoridad fiscal está implementando meramente con fin recaudatorio. Sí, exacto. Y ahí nos la pusiste facilita porque no le consideraste la multa. Sí. Ese es otro aspecto que, ojo, la multa es el 50-55% del importe del impuesto que estás omitiendo. Claro, sí. Que en ese caso diríamos, bueno, sigue siendo barato la multa, pero el tema de la actualización y el recargo, pues sí es lo que nos está afectando. Y fíjate que también ahí hay un tema, Joel, porque tú platicabas... ok, ¿sabes qué? Que yo en ese momento cuando tuve la actividad no tenía, mis proveedores nunca aparecían en la lista del 69. Y así se acabó ese ejercicio, pasaron otros 2 ejercicios, dejé de tener operaciones con él, por lo que tú quieras, ¿no? Ya desapareció, ya conseguiste un mejor proveedor, etcétera. Y resulta que años después lo encuentran en esa lista. Oye, pero cuando yo tuve la actividad real y que sí tengo el suministro, como tú decías, aquí está el que me puso el foco, el micrófono, la lámpara, ¿y qué tienes de respaldo? Pues la factura y el equipo. Y como tú bien referías, muchas de las ocasiones, ¿qué es lo que sucede administrativamente? Pues la contabilidad es lo último que dejamos de hacer, ¿no? Al fin que no nos la están obligando a tener, entonces por eso no la tenemos. Pero existe la necesidad real. Y si es un requisito y una sugerencia, no la dejen pasar. En el momento que estén realizando las actividades, tengan los expedientes completos, suministrenlos de la manera más adecuada posible, porque en algún momento va a suceder. Y efectivamente eso sucedió también en muchas ocasiones con esos apartados. ¿Y qué tenía que hacer en ese esquema contribuyente? Pues yo no tenía nada que defenderme, porque yo sí había tenido la operación. Exacto. Fíjate que ese es un común denominador y precisamente para eso es esta plática, ¿no? Porque hay
yo le estoy proponiendo aquí soluciones a ese tipo de contribuyentes y les voy a decir más al rato por qué. Y es un común denominador lo que estás comentando, ¿eh? Oye, en su momento, pues estaba instalado, tenía un domicilio fiscal, yo lo vi, tan es así que lo visité, lo toqué a la puerta y de esa manera, pues por eso yo lo contraté. Claro. ¿Sí? Entonces, hoy en día, cuando tú vas y lo revisas, ya no está, bueno, yo no sé qué es lo que hace cada persona con su vida o con sus operaciones o con su empresa, pero yo no me voy a poner a vigilar hoy cuánto tiempo va a estar bien este proveedor, ¿no? Que yo tengo. Sucedió mucho eso y ¿sabes qué también? Sucedió en aquella época esa omisión porque era una figura novedosa. La verdad, hacíamos caso omiso Completo. al estar revisando si el proveedor estaba en la lista. Y creo que hoy en día seguimos haciendo eso. O sea, somos omisos en estar revisando las listas. La verdad, digo, yo honestamente no me pongo a revisarlas y mi proveedor, o sea, honestamente no sé. Imagínate al empresario que está en el día a día, en la operación, en el negocio, haciendo transacciones. Me parece que está revisando una serie de listas. Hay tecnología que ya ayuda hoy en día y facilita. Pero aún así, él está revisando y menos en aquella época, pues se daba, ¿no? Y aún así, cuando lo revisabas y sabías que ya aparecía quizás el proveedor, se hacía caso omiso, no se hacía nada, ¿sí? Porque, digo, desconocimiento, falta de una asesoría adecuada, lo que tú quieras, pero ellos sabían que la consecuencia inmediata era pagar. Claro. Y sabes que no voy a pagar ¿por qué voy a pagar por algo que yo ya pagué? O al menos yo sí celebré una operación por una infraestructura que me instalaron a mí, tan es así que aquí está. ¿Y por qué voy a tener que pagar otra vez? Claro. ¿Sí? Yo ya hice ejercité mi derecho de ser deducible y acreditable estas cantidades. ¿Sí? Entonces, hubo una serie de omisiones, creo que por la curva de aprendizaje en la que nos encontrábamos en aquella época, hubo muchos contribuyentes que, la verdad, les entró por aquí el tema del 69 y salió por acá. Sí, no, realmente no le daban mucho interés y como tú decías, era un evento novedoso. El día de hoy vemos que realmente muchas de los procesos administrativos que se tienen en las entidades o en las empresas es ese engorroso trámite de que todos los meses entrégame tu constancia de situación y tu opinión de cumplimiento. Oye, pero ¿por qué? Si ya tenemos un contrato. Pues simple y sencillamente para yo poder establecer, y es en donde yo he visto que algunos contribuyentes lo que hacen es generar su expediente mes a mes, de que cuando tuviste la operación, aquí está el contrato, aquí está la solicitud, aquí está la entrega y aquí está el pago. Además de las situaciones o los diferentes contextos de que estaban al día y que no tenían ningún tema pendiente con el fisco. Y dices un tema muy importante y quiero aprovechar el foro también para hacerlo inclusive hasta público, pero me parece que, digo, es una opinión propia, ¿eh? Sí. No puedes retener el pago a tus proveedores porque no te emiten la constancia de situación fiscal. Eso ninguna ley lo dice, ¿no? Se ha hecho o se quiere hacer costumbre allá afuera, pero me parece que ese trabajo es de la autoridad fiscal, ¿sí? El que no le aportes una constancia de situación fiscal, una opinión de cumplimiento tremendamente positiva y puro y casto, el cumplimiento de tus planes fiscales, sí, está bien que a veces te puedes retrasar en ciertos meses, pero eso no te debe delimitar para tener que pagarle a tus proveedores su factura. Sí, realmente se comprometió mucho esos esquemas y dio la pauta para hacer unos esquemas de pago de proveedores diferentes y a modo de ciertas personas, ¿no? Entonces, no es justo y bajo esa misma idea también la oportunidad, ¿no? Como tú dices, oye, que es que quiero que me emitas una factura. Sí, pero cancélame la del mes pasado y refactúrame. Eran procedimientos internos que te convenían a ti financieramente, administrativamente y lo que tú quieras, pero no tenían una causa, una razón real del por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, son temas que nos han, como tú decías, la curva de aprendizaje nos ha ido dando la oportunidad y la necesidad de irnos adecuando a los estándares y las condiciones reales y actuales de lo que es el manejo y el cumplimiento en materia tributaria a nuestra autoridad. Entonces, pues ahí la llevamos poco a poquito, ¿verdad? Claro. Realmente es un tema muy, muy interesante, Joel,
Y tenemos varias preguntas por aquí. Esperemos que nos alcance el tiempo completo aquí para poder para abordar todas y cada una de ellas. Y si no, pues ya estarás por aquí la próxima semana. Claro, claro que sí. Ya te estamos comprometiendo, ¿verdad? A ver, compañera, por favor, para Nos irnos comentan también cuál es la previa. diferencia de prescripción y caducidad. Ok. ¿Te parece si esa la tenemos? Esa la tomamos en regreso. Ok, perfecto. Muy bien. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Ya estamos de regreso y bueno, tenemos muchas preguntas y una de ellas, Joel, es ¿cuál es el universo de E2 existentes que no regularizaron y no hay auditoría ante el SAT? Fíjate que es, en general podemos dar como un ejemplo de cuál pudiera ser ese universo. Un dato exacto no lo tendría porque yo creo que eso ni el SAT a lo mejor lo tiene, pero lo que quiero transmitir es cuánta cantidad de contribuyentes, suponiendo que son 10,000 contribuyentes en la lista negra del SAT, ¿sí? Esos 10,000, ¿cuántas operaciones llevaron con sus clientes? ¿Sí? ¿Cuántos contribuyentes tuvieron de clientes? ¿Sí? Entonces estamos hablando de que si por un lado los CEFUs son 10,000, por otro lado vemos un universo muy grande de contribuyentes que adquirieron facturas de estos empresas proveedoras de servicios o vendedoras de bienes. Entonces, situándonos bajo esa premisa, podemos decir, la autoridad realmente tuvo la oportunidad de revisar y ejercer sus atribuciones a todo este universo de contribuyentes y exigirles el pago de los impuestos por esas facturas que amparan una operación que es inexistente. No, podemos decir que no, y lo afirmo porque hoy en día, bueno, hablando de aquella época, 2014-15, cuando inició, me refiero mucho a aquella época porque queremos aterrizar con el tema de la caducidad, ¿no? De los 5 años, ¿no? Ahorita ya llevamos 10 años con la figura, me refiero a 5 años, o sea, hace más de 5 años sucedió todo esto, pero que sigue teniendo repercusiones hoy en día aquello que se hizo en 2014, 15 y 16 por parte de la autoridad fiscal. Sí, por eso me remonto tanto a esos años. Entonces, la autoridad no ejerció su atribución hacia todos los contribuyentes. Yo recuerdo que en aquella época mandaron mucho unas cartitas de invitación. Oye, te invito a que te regularices y me pagues el impuesto o me aclares, ¿sí? Porque un proveedor tuyo está en la lista negra del SAT. Lo acabamos de publicar en agosto del 2014 o en septiembre del 2015 o en diciembre del 2016, ¿sí? Entonces mandaban una serie de cartas de invitación. Hoy en día no sé si las siguen mandando, la verdad ya no tengo mucho que no las he visto, pero han sido ya pocos, son a cuentagotas los contribuyentes que mandan a este tipo de listados, ¿no? Porque ya está más dirigido, creo que está más pulido por parte de la autoridad quién realmente merece estar en esta lista negra. Sí. Y en aquella época, pues ante esa curva de aprendizaje, pues había muchos contribuyentes que no debían de estar en ese listado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Manda cartas de invitación, pero no las manda a todos. O si acaso las manda a unos cuantos a cierto sector de productividad en el país o a cierto sector industrial, ciertos sectores las manda y los invita a regularizar. ¿Qué sucede? Pues bueno, no abarca a todos los contribuyentes. No los abarca a todos. No hay oportunidad. No hay oportunidad. Y aparte de que las manda, el contribuyente que dice, yo no le hago caso, es una carta de invitación. Sabemos también por allá afuera en la calle que pues una carta de invitación es como pues, una llamada a misa, si quieres atenderla, bueno, y si no, tampoco, ¿sí? Pero la autoridad después de esto es, si no atendían la carta de invitación, ejercía ya una auditoría. Claro. Poniéndolo en términos muy puntuales, una auditoría es la maquinaria de la autoridad, ejercerla hacia un sector de contribuyentes, a un contribuyente o a un grupo de contribuyentes para que me paguen. Claro. O sea, pones a trabajar al Estado, ¿sí? Cuando vemos sus reportes semestrales o trimestrales que siempre anuncia, van reduciendo poco a poco el costo para ellos versus lo que recaudo
del ejercicio de mis atribuciones, ¿sí? Entonces, creo que a lo mejor no estoy muy enterado de los últimos reportes trimestrales, pero lo anuncian por cada peso que ellos recaudan, me cuesta 50 centavos, ¿sí? O sea, le pago a mis trabajadores, tanto, o sea, me cuesta 50 centavos recuperar un peso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay contribuyentes que a todos no les iniciaron la facultad de comprobación, que dice el artículo 69, si no regularizas, si no aclaras, bueno, entonces la autoridad tiene su potestad, su atribución, su poder para poder iniciar una auditoría y mediante la auditoría poderte decir que le pagues los impuestos que dejaste de pagar por hacerle, por darle efecto fiscal a ese comprobante fiscal digital por internet que te emitió esta persona, esta empresa que está listada en la lista negra del SAT. Sí. ¿Sí? Entonces, sucedió esto. ¿Qué pasó? Muchos caso omiso, ya decíamos, le entraba por aquí, salía por acá, y muchos contribuyentes nada hicieron, otros ni siquiera les llegó la carta de invitación y nunca se enteraron inclusive que tenían un proveedor, y a lo mejor a la fecha no se han ni enterado que tienen un proveedor en 2014 con los cuales tuvieron operaciones en 2015 o el 16, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a hacer con esos contribuyentes? Dice el SAT. Bueno, pues vamos a seguir ejerciendo esta máquina operativa y ese poder que tiene la autoridad y decirles mediante ahora una auditoría electrónica que no le cuesta mucho a la autoridad, la vamos a dirigir y le vamos a solicitar que nos pague 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, sobre contribuciones que me dejó de cubrir por una factura, 2 facturas, 3 facturas, ¿sí? Y a veces yo me acuerdo que estamos hablando de aquella época de contribuyentes que estuvieron EDOs afectados, que dices, oye, mi universo de operaciones, de ingresos que yo tengo por la actividad que yo realizo, es tan grande que ¿por qué me voy a arriesgar a una facturita de 50,000, de 3,000, de 4,000 pesos y quieres que regularice ahora? ¿Sí? Sí. Hoy, 2024, ¿por qué voy a regularizar una factura que me estás diciendo que fue una operación de 2014, 15, 16, 17, 18 por 100,000 pesos y todavía mi universo de operaciones que yo tuve en el 2018 o esos años, pues representa el 0.05%, ¿sí? Entonces, sí, a veces, o sea, eran esas exageraciones que dices, bueno, ¿por qué me voy a arriesgar yo a esto si, o sea, ni me conviene, claro, lo que está pretendiendo la autoridad, ¿no? Sí. Entonces, nos vamos a un tema de protección, ¿sí? ¿Qué sucede? La autoridad ejerce su maquinaria o pretende hoy en día ejercer su maquinaria porque es recaudación. Exacto. Llegar a sus estándares de recaudación anual, que a veces se pueden adelantar y a veces no, y a veces, oye, hace falta dinero, bueno, hay que hacer operaciones al respecto para poder recaudar, ¿no? Son fines meramente recaudatorios. ¿Y qué sucede? Vemos el ejercicio, la atribución de la autoridad de manera ilegal, haciendo auditorías a contribuyentes después o pasados los 5 años, pretendiéndoles hacerles el cobro de contribuciones que no merece, no debe, no está obligado el contribuyente a cubrir ya, ¿sí? Oye, se te durmió el gallo, como dicen por ahí en el rancho, a la autoridad pasó tu tiempo, ¿sí? Tu tiempo se acabó. Entonces, ya no me puedes ejercer. Oye, Joel, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Ya me inició la autoridad una auditoría? Bueno, hay que iniciar procedimientos legales, hay que iniciar procedimientos contenciosos, estoy hablando ya de demandas, ahí ya vamos a remar contra marea, sí, porque ya inició la maquinaria de la autoridad, hay que esperar a que termine esa maquinaria, que termine un adeudo, que va a ser precisamente por esas facturas, y hasta entonces ejercer tu derecho de defensa a través de los juicios ante tribunales, ¿sí?
O bien, de manera preventiva, ¿sí? Se puede ir haciendo. Hoy en día, 2024, si tú revisas tus operaciones que tuviste en 2014, 2015 y ves un proveedor que ahí está, que sigue, que nunca desvirtuó y que dices, bueno, no tengo absolutamente nada que aclarar, porque no tengo ya la contabilidad de aquellos años, no tengo las operaciones, no puedo aportar absolutamente nada. ¿Qué sucede? Presenta vía, le llamamos los abogados vía acción, tú ejerce tu maquinaria, tus derechos y solicítale a la autoridad que declare la extinción de la obligación, la extinción, perdón, de la facultad por caducidad, ¿sí? O sea, que extinga la facultad de la autoridad de revisarme contribuciones y determinarme contribuciones porque ya pasaron sus 5 años, ¿sí? Y de esa manera es un instrumento que lo hacemos de manera preventiva. ¿Por qué? ¿Por qué lo sugiero y lo recomiendo? Porque sé que es un universo muy grande de contribuyentes hoy en día que no regularizó. Y la autoridad no ha iniciado una facultad de comprobación. Pero decimos, es que nunca va a llegar la autoridad. No sabemos. Pero también la autoridad tiene un arma muy importante, ¿sí? ¿Qué sucede si yo me quiero dar, yo soy una empresa y me quiero ya liquidar? ¿Qué sucede si yo soy la empresa y me quiero dar de alta en el padrón de importadores y exportadores porque ya tengo nuevas operaciones en el extranjero y quiero exportar? ¿Qué sucede si yo me mudo a la región fronteriza y quiero hacerme benéfico de la tasa preferencial en región fronteriza o en la sur? ¿Sí? ¿Qué sucede si yo como contribuyente quiero, no sé, un beneficio por parte de la autoridad y que vemos que hoy en día cualquier beneficio, estímulo que la autoridad pretende dar al contribuyente, viene todo un historial de requisitos por cumplir? Y en la gran mayoría de esos requisitos por cumplir, ¿qué creen? Pues está el que si eres una empresa, que si tuviste un proveedor en la lista negra y no has regularizado, pues te tienes que regularizar. Exacto. ¿Y por qué te vas a regularizar? Porque ya me urge la operación que tengo con, no sé, clientes en el extranjero y me urge exportar. Me está limitando un hecho que sucedió hace 10 años, hace 9 años, que me va a representar hoy en el costo, en el pago de esos impuestos con recaudación, con actualizaciones y recargos, me va a costar mucho y no voy a poder tener de inmediato una alta en el padrón de importadores y exportadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo ese arroz negrito, ese pretito en el arroz. Sí. Entonces, es tan importante, por eso, ¿por qué no accionar de manera preventiva? Si ya pasaron estos 5 años que platicamos, accionemos una solicitud de caducidad ante la propia autoridad de manera preventiva. Yo no sé si en el futuro esto me va a servir, pero creo que es un arma que se puede tener jurídica y legalmente para el de mañana, inclusive liquidar la empresa, ¿sí? Oye, ya voy a cerrar por fallecimiento de los socios. Oye, tuvimos una pandemia, ¿cuántas empresas también no se bajaron? Claro. Ya sea por muerte de las personas físicas, una cuestión muy lamentable, o por la falta de operación porque cerramos todo en aquella época. Entonces, me parece tan relevante de que no, más bien, puedan ejercer este derecho que se tiene como contribuyentes de manera preventiva, tú solicitarle, ser proactivos, una solicitud de caducidad a la autoridad por aquellas operaciones que tuviste. Y no remar, al contrario, que también lo puedes hacer, remar contracorriente, esperarte a que la autoridad, ojo, ejerza una auditoría o también inicie una cancelación de sellos digital. Que es lo más común que pueda hacer. La cancelación de sellos digitales no te va a permitir facturar prácticamente. Y la condicionante para restablecerte es paga el impuesto que debías en 2014, 2015, 2016, en aquella época. Sí, y ahí viene una acción diferente porque en esa premura de que no puedo continuar con mi actividad de negocio, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pagar.
porque si me voy a litigio tengo que esperar mucho más tiempo y ya después ya veremos. Vendrán otras oportunidades para poder hacer valer tu derecho como contribuyente en una situación como ella, pero por lo pronto tienes que sí o sí. Si quieres salir rápido tienes que pagar. Y fíjate que sí es muy importante lo que comentas a raíz de la pandemia. Pues hubo muchos negocios que se mermaron, otros tantos llegaron inclusive a desaparecer y que desafortunadamente previo a ese tema, cuando inicia este protocolo de la instauración de este nuevo artículo 69 del Código Fiscal, yo recuerdo muy bien que se hizo una invitación o se emitían cartas masivas a todos los contribuyentes, decía servicios, contabilidad, arquitectos, derechos, todo. Ahí te va, mándame y cúmpleme que sí tienes las instalaciones, que sí tienes el activo fijo, que sí tienes el material humano, etcétera, etcétera. Aún y cuando tenían ellos, en muchas de las ocasiones, pues toda la información que se suministraba a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Porque tenían el tema de nóminas y todo eso. Pero por sí o por no, tú mándamela. Y todos teníamos que cumplirla, ¿no? Y si no, porque te decían, estabas en el 18H, te decían, de las actividades que eran vulnerables y que bajo ese tema tenías que cumplir. Y mucha gente no lo hizo. Y ese tema de que no lo hizo fue que, pues es que, ¿como para qué? Pues como tú bien dices, ni sabíamos por qué, ni lo entendía el contribuyente. Y muchas veces el contribuyente decía, no, eso me cuesta. No tengo ni recurso ahorita ni el tiempo de hacerlo, porque muchos de los negocios en nuestro país se constituyen por una persona. ¿Y qué es lo que hace? Tengo que armar a esa persona moral. ¿Por qué? Porque al proveedor o a quien yo le voy a hacer llegar a mis clientes para poder concursar y poder tener ese negocio, me pide que sea una persona moral. Y entonces, ¿quién actúa dentro de esa actividad, de esa empresa? Pues él como dueño, él como socio, él como capitalista y él como trabajador. Y entonces, ¿y cómo le hago? Pues si yo soy la empresa, ¿no? Entonces, claro, eran esquemas realmente comprometidos y vulnerables para el contribuyente en nuestro país. Pero insistimos, fue la forma tradicional bajo la cual nuestro escenario financiero y nuestro escenario económico se desarrolló durante toda la vida, no muchos años, durante toda la vida. Y así encontrábamos muchas empresas de esas características en donde era el papá y el hijo, el papá y la esposa, el papá y el hermano, y etcétera. Y ellos eran la empresa. Entonces, pues, ¿de dónde quieres que tenga recurso humano si no me puedo ni siquiera registrar en el Seguro Social? Sí. Entonces, o sea, eran limitaciones difíciles de atender, ¿no? Y también recalcar el tema de los estímulos que tenemos ahorita de acceso por parte del contribuyente. Los estímulos son beneficios al contribuyente. Ya yo hablaba de algunos, pero hay más beneficios y la gran mayoría, y no dudo que conforme cambian los gobiernos o año con año, la ley es cambiante, la ley fiscal es cambiante y pueden concederse algunos otros beneficios, ¿sí? Claro. Entonces, es importante de que el día de mañana se crea un estímulo, se crea un beneficio para cierto sector, pero tú no puedes acceder a ese beneficio porque tienes la limitación. Una limitación de que tienes una factura indebida, digamos, por así decirlo, del 2014, 15 y 16, nada hiciste y no me has pagado. Ajá. Primero págame y luego vemos. Y luego vemos, ¿no? Entonces, me parece que es otra de las herramientas obscuritas que tiene ahí la autoridad fiscal, que también no le apura iniciar por doquier una serie de auditorías, claro, porque eso le va a representar un desgaste. Claro. ¿No? Simplemente es, ¿sabes qué? El contribuyente al momento que se quiera liquidar, al momento que quiera un beneficio, no se lo voy a dar de plano. Completamente. Así es, no sé qué más tenemos porque ya se nos va a acabar el tiempo. Es un tema realmente muy extenso, se nos va a acabar ya el tiempo, pero bueno, para comentar, ¿no? Podemos decir que también el adeudo existente en este ángulo, pues también tenemos esta oportunidad, ¿no?, de recaudarlo ante el SAT. ¿Correcto? Sí. Estos adeudos que tienen estas empresas se van me refiero a las CEDOS, se van actualizando, va generando una actualizaciones y recargos, y hoy en día, bueno, como reitero, no sabemos, y todavía a veces algunos ni sabrán, que en aquella época tuvieron una serie de operaciones y que se deben de regularizar, claro, ¿sí? Por esa omisión que en su momento existió por parte de contribuyentes o de empresa, ¿no? Pero que a la larga, pues bueno, o bien el SAT o las autoridades van a iniciar una restricción de sellos digitales y va a ser un arma fundamental para poder de manera coactiva
obligar al contribuyente el pago de las contribuciones que debió haberme pagado desde el 2014-15, pero ya no van a ser 3 pesos, van a ser 15 pesos. ¿Sí? Tener muy consciente de eso. Sí, realmente se está dejando ahí esa oportunidad y como tú decías hace rato, ¿no? Es una oportunidad en lo futuro, próximo, lejano, mediano alguna vez, el tema de posible recaudación para la autoridad, ¿no? Sí. Porque el recurso pues nunca es suficiente y siempre habrá necesidad de buscar esa forma. Encontramos que si hay maneras o el contribuyente ha tratado de ser más cumplido con la autoridad. Sí. Que cada vez encontramos menos la participación de este recurso, de alguna manera considerado como tal, para que no pagaran tanto tema de impuestos, ¿no? Y eso es en el caso concreto así de las personas que sí lo hacían en uso con esa finalidad, ¿no? De no pagar impuestos, pero habrá otros en los cuales no estaban ni siquiera enterados o no tenían ese conocimiento como tal, que en realidad ellos sí habían tenido la actividad, sí habían generado la actividad de negocio, lo habían pagado, existía toda la operación como tal, pero por alguna razón algo no se cumplió en su momento y les queda ese pendiente con la autoridad. Y sigue ese pendiente. ¿Sí? Así es, sí. Con ese riesgo de que el día de mañana muy probablemente lo tengan que pagar, salvo que ejerzan las figuras de la caducidad que les acabo de comentar. Así es, amigo. Muy bien, Joel. Bueno, pues ya estamos próximos a terminar el programa. ¿Dónde te pueden encontrar, amigo? Bueno, nos podemos encontrar en Facebook, en X, como Joel del Real Tapia. Ahí con mucho gusto nos pueden seguir en Facebook y en X, o mi despacho propio del Real Defensa Fiscal en X como en Facebook. Perfecto, Joel. Pues un gusto tenerte aquí. Justamente este tema es muy extenso, entonces esperemos tenerte nuevamente en el programa para expandir este tema. Bueno, muchas gracias, Mao, por la invitación y gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.